Presenta AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Vení a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Allanamientos nocturnos, blindar el puerto, luchar contra el narcotráfico, apostar a reforzar y fortalecer a la policía, apuntar a las políticas sociales y a la educación. Algunas de las propuestas que se están escuchando en materia de seguridad de todos los precandidatos, porque todos los precandidatos hablan de seguridad, incluso aquellos que forman parte del gobierno. ¿Qué hay detrás de la seguridad? ¿Qué se puede decir en este momento? ¿Qué se puede decir de la cifra de delitos? De todo esto hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Lo que yo siento es una mezcla de sentimientos, porque por un lado tengo la frustración de no haber podido bajar todavía los homicidios como me gustaría, como nos gustaría, pero por otro lado también tengo que reconocer, porque lo tengo que hacer y porque es muy meritorio, que prácticamente todos los demás delitos han bajado de manera sustantiva. Por suerte aparecen propuestas novedosas de gente que parece que no estuviera en el gobierno. Si tú estás en el gobierno y tenés propuestas interesantes, por favor, llévenla adelante, que es lo que la gente está precisando. Y como ustedes saben, este año en Lado B me acompañan distintos profesionales, grandes colaboradores, grandes profesionales para conversar de distintos temas. Es un gusto siempre recibirlos y conversar con ellos. Antonio Ladra, Mariana Contreras, Daniel Chasquetti, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andás? ¿Andan bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué temita vamos a conversar? Lo que mata la humedad. Lo que mata la humedad, sí. Qué día feo hoy, ¿eh? Sí. Ideal para mirar televisión, nunca se dijo eso, Sí. pero vamos a tratar de aprovecharlo. Seguridad e inseguridad, sigue estando presente el tema, ¿no? Un poco hablábamos hoy, antes de salir al aire. Fue un tema de la campaña anterior, eso está clarísimo. Hace mucho tiempo que está presente. Bueno, sí, es verdad. Vos sabés que es un buen punto ese, Antonio. La semana pasada encaramos el tema con una mirada académica y justo con Germán Aller estábamos hablando de eso, ¿no? Y marcábamos como un punto importante desde el regreso a la democracia, ¿no? Y él decía que ahí había ciertos indicadores que marcaban un cierto deterioro. Es verdad esto que decís, Antonio, ¿no? En realidad vos también has trabajado muchísimo el tema, con un vínculo fuerte también con el narcotráfico que condiciona un poco también lo que estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, que es un tema que viene de larga data. Lo que hablábamos antes ahí es que recién ahora, ahí en la imagen veíamos a Diego Sanjurjo, que es el principal asesor del Ministerio del Interior, que presentó un documento político porque él integra el sector Crece de Robert Silva, que lleva la candidatura de Robert Silva en el Partido Colorado, donde hay muchas iniciativas, novedosas algunas, otras que vendrían a ser como la continuidad de otras iniciativas que ya venían. Y bueno, está la respuesta de Orsi ahí que dice, bueno, si están en el gobierno, bueno, estamos en campaña, digo, también hay que entender, y políticamente capaz que quieren, dentro del sector, que sabe que no va a tener el presidente, que sabe que no tiene los votos, bueno, plantear determinadas cuestiones en las cuales eventualmente en un gobierno de coalición se lleven adelante, por más que tienen muchas discrepancias. Lo que plantea Diego Sanjurjo hoy en el gobierno no es lo que se lo lleva Cabildo Abierto, ni se lo lleva en su propio partido Subía, por ejemplo, por contar algunos. Pero yo lo que quisiera decir, como para sintetizar esto, y esto no es en desmedro de la persona, porque incluso no está, digo, pero la gestión de Larrañaga fue la que atrasó todo como es un proceso. Lo que se venía dando, lo que hoy está es la continuación
digamos, casi orgánica de lo que estaba haciendo la gestión de Bonomi, con Guarteche sobre todo, cuando Guarteche estaba al frente de la Dirección Nacional de Policía. Yo vi en una de las propuestas que hace ahí que los jefes de policía sean de carrera, que no sean elegidos a dedo, como es hasta ahora. Me pregunto si eso no requiere una reforma constitucional, si hay algo que lo impida, pero no importa, más allá de eso, el caso de Guarteche, como director general de la policía, es paradigmático, porque él mismo, cuando lo nombran, le dijo a Bonomi y a Vázquez, a Jorge Vázquez, le dije, mire, yo nunca los voté ni los voy a votar, y además soy mormón. O sea, algo que estaría como en las antípodas de un gobierno de izquierda, bueno, todo eso. Y lo que le plantearon era, a nosotros no nos importa quién vota ni qué es lo que va a hacer, sino nos importa que cambie esta situación en el Ministerio del Interior y se cambie la mirada sobre la seguridad. Y creo que esa mirada que hoy se habla, de la mirada dual, de aplicar políticas sociales y la represión, lógicamente que tiene que aplicar también la policía, es algo que ya venía de aquella gestión. Lamentablemente, cuando asume Larrañaga, que no sabía de seguridad, él lo ponen como ministro del Interior porque le había ido bien en la campaña por el referéndum aquel, sí, la Vivir sin miedo, que no salió por poco, en realidad. Que no salió por poco. Entonces, quedó como un especialista de eso, pero no era especialista. Pero a Larrañaga vinieron y le dijeron, bueno, tenés que poner a fulano. O sea, una restauración de aquellos que habían sido sacados. ¿Sabes cuántos jefes de policía, lo dejo por ahí, cuántos jefes de policía de la época de Larrañaga están hoy? 8. 8 jefes de policía de los 19. 8 jefes de policía, lo cual indica que esa restauración no funcionó y además quitaron a mucha gente por corrupción, por una cantidad de problemas que hubo. De la gestión de Larrañaga, de las personas que acompañaron a Larrañaga en la gestión en el Ministerio del Interior, no queda nadie. El último, que era el encargado de prensa, lo sacaron, fue el último en salir. O sea, si no hubiera estado esa gestión que era aquí no se rinde nadie, era voluntarista 100%, nos hubiéramos ahorrado eso y estaremos en otra situación, quizás. Quiero imaginarme. Mariana, ¿dónde pones el foco? Yo me voy a agarrar de varias cosas que dijo Antonio, porque yo también creo que de las cosas más novedosas que ha habido en las últimas semanas es este cambio de postura del gobierno, que si bien no le ha explicado mucho el cambio de postura, no ha hecho una crítica de lo que ha sido su discurso en los últimos años, es evidente que algo pasó que lo lleva a decir ahora que hay que atender las causas sociales del delito para poder atacar el delito. Eso sumado a otra cosa que también hablábamos, creo que cuando estuvo Iturralde acá, del informe de Rogido, donde él determinaba que en los homicidios, esta idea de que los homicidios y la violencia correspondían al narcotráfico no era tan así, la relativizaba y abría el abanico a múltiples causas, que me parece la otra cosa novedosa y que está buenísimo en realidad que se empiece a pensar así. Me deja dos inquietudes. Primero es una cosa que dijo Antonio sobre Larrañaga, que yo la extiendo a los políticos en general, qué poco saben sobre el tema los políticos en general, qué necesaria es la academia en estos temas y qué irradiada que está la academia de estos temas, ¿no? Hasta ahora toda la cuestión de seguridad siempre ha estado dominada por el discurso político. Cada vez que yo escuchaba a Nilia Viscardi, por ejemplo, sí, el otro día contigo, ¿no? Cada vez que habla un académico, Nilia, Gabriel Tenenbaum, se empieza a abrir un panorama súper complejo
que dista mucho del discurso político. Entonces, del blanco y negro. Exactamente. El blanco y negro, claro. Bueno, el propio Rogido, ya que lo citás, Mariana, cuando lo entrevisté el año pasado en la OB, con ese informe muy interesante que arrojaba elementos que daba para la discusión, decía, bueno, yo le preguntaba, bueno, habló la academia, ¿qué pasa con la repercusión política? Él decía, bueno, el otro gran paso de ver qué devolución hay del sistema político si toma estos elementos, estos insumos, ¿no? No sé si Dani iba a decir No, algo, bueno, pero... por ejemplo, yo creo que el giro ese que estás anotando, que en algún momento el gobierno da sin reconocerlo públicamente, porque esta idea voluntarista de que el problema era cómo ejercer el poder, ese giro tiene mucho que ver para mí con la presencia de Diego Sanjurjo, que es un académico, y que le da mucho oxígeno, trae ideas nuevas, y saca un poco del centro como que el problema es la represión, sino que hay otras cuestiones mucho más vinculadas o ligadas con el delito que deben ser atendidas, ¿no? Y me parece que, bueno, es un ejemplo de que cuando se traen voces de afuera, de la política, técnicos que se van transformando lentamente en tecnopols, como se dice en ciencia política, esa mezcla de técnico y político, porque van aprendiendo a hacer política. Los rudimentos de la política. Claro, Sanjurjo no es lo mismo. No es lo mismo en el 2020, cuando acababa de entrar, que ahora, ¿no? Van aprendiendo y van entendiendo cuál es la lógica de la política. Eso es muy bueno, ¿no? De hecho, le pasaron factura, recuerdo, cuando él había destacado algunas cosas de Bonomi, ni bien llegó al Uruguay. Él dijo que Bonomi había sido el mejor ministro del Interior desde 1985. Y lo mataron, ¿no? Lo mataron. Y eso ocasionó la salida del Partido Colorado de Guillermo Maciel. Guillermo Maciel se espantó. Y Diego Sanjurjo había sido reclutado por Talvi, ¿no? Sí. Era parte de ese grupo de técnicos jóvenes muy entusiasmados que Talvi había generado esa corriente y que luego se frustró con la salida de Talvi. Lo segundo que yo quiero decir es que a mí me parece que el tema de la seguridad va a ser muy importante en esa campaña, porque en las encuestas, cuando le preguntás a la gente cuál es el principal problema del país, es el que sale primero, ¿no? No está primero por destrozo, sino que, bueno, comparte con la situación económica, pero es un tema muy importante, ¿no? Entonces, me parece que la novedad que tenemos esta semana es que por primera vez en este tema pasamos a discutir iniciativas concretas. Que eso tiene que ver con algo que está haciendo Robert Silva, que es todos los lunes, empezaron este lunes, pero sí, prometen hacerlo todos los lunes, es tirar iniciativas concretas. Ahí Antonio tiene algo. Y ese documento que tiene Antonio, que lo presentó Diego Sanjurjo el lunes, es súper interesante, ¿no? Hay algunas cosas que son polémicas, desde luego, pero en realidad es muy interesante y me parece que le va a hacer bien a la campaña, porque va a obligar a los otros candidatos a empezar a tirar, ¿no? La chicana que hacía Orsi, que es muy buena y lógica, no va a alcanzar. El Frente Amplio va a tener que empezar a decir, bueno, esto me gusta, esto no, yo propongo esto otro. No nos olvidemos que cuando Sanjurjo lideró el diálogo entre los partidos, el Frente Amplio llevó propuestas y de las... Ayúdame, Antonio. 8 de las 15. 8 de las 15. 15 propuestas llevó y le aceptaron 8. 8. Y después no las votó, no las aprobó. Digamos, no las aprobó, pero bueno, pero en realidad... 17, perdón. Esos son como indicadores de que, bueno, de que puede haber en el futuro un acuerdo para transformar esto en una política de Estado. Bueno, ahora ahí toca. Porque el problema es tan dramático. Sí. Pues el problema no es solamente los hurtos, las rapiñas, los homicidios. Es mucho más que eso. Es las cárceles, es la población que vive en la calle. Las adicciones. Las adicciones. Hay un montón de elementos ahí. Y todo el narco, ¿no? Es decir, el micro, que es un fenómeno en particular, y el gran narcotráfico, porque Uruguay es un país, lo volvemos a repetir, donde se lava dinero y donde se acopia droga para sacarla del país rumbo a Europa. Entonces, bueno, me parece que hay como unos pequeños síntomas. Creo que salimos de aquella etapa voluntarista de la época de Larrañaga
y pasamos a una cosa más humilde, ¿no? De reconocer que estamos frente a un problema muy grande y que ningún partido puede solo, que los políticos solos no pueden, necesitan recurrir a la academia. Y ojalá que en el próximo gobierno haya más nombres. Tú nombrabas algunos, me parece que hay mucha gente que puede contribuir. Mariana. No, me quedé pensando una cosa, porque en esto que yo celebraba de este cambio y reconocimiento por parte del gobierno, igualmente los ciudadanos me parece que seguimos entrampados en una cosa, que es que ahora se presentaron las cifras de los delitos, ¿no? Y se habla de una baja. Y yo recordaba, ahora que lo mencioné, a Gabriel Tenenbaum. Gabriel hace un análisis que dice, estas no son cifras de delitos, estas son cifras de denuncias sobre delitos, que son cosas diferentes. Pero también dice, vos no tenés entonces el panorama completo, vos tenés el panorama de las cifras de delitos de 5 delitos, que son homicidios, rapiñas, hurtos, violencia doméstica y abigeato. Eso es la elección de esos delitos. Hay muchísimos más delitos en el Uruguay. La elección de esos delitos, que no es solo de este gobierno, es tradicional. ¿No? Son los más frecuentes, pero también es una construcción política, es parte de un discurso político. Por ejemplo, el abigeato... La propiedad privada. Exacto. Exacto. El abigeato es un delito que se incorporó a la difusión pública con este gobierno. Sí. Eso es una señal que el gobierno le quiere dar a un sector de la población, los productores ganaderos, chicos, medianos, grandes. Es decir, lo visibiliza por eso. Nos estamos ocupando de esto y nuestras cifras son exitosas o no, qué sé yo. Eso es parte de un discurso político. Difundir las cifras de estos delitos, como decía Daniel, que tienen que ver con la propiedad, bueno, y con la vida también, y que es lo que asusta, digamos, a la gente, es también parte de una construcción política. Y nosotros seguimos estando enredados en eso. Porque, y vuelvo otra vez a Gabriel Tenenbaum, porque a mí me parece que los análisis que hace él están buenos y que ameritan ser difundidos. Gabriel dice, bueno, no se difunden los delitos por droga. Entonces dice, una hipótesis es pensar que las rapiñas y los hurtos bajaron porque los delitos por droga son más rentables. Entonces hay una transferencia de un delito al otro. Entonces, en realidad no es que bajó, hipotéticamente, el delito, sino que se corrió de lugar. Entonces, por eso digo que los ciudadanos comunes seguimos estando como entrampados, porque no nos dicen que estos son cifras de denuncias, y porque además no nos muestran todo el panorama. Sí, Antonio. Sí, no, yo justamente, y abonando lo que dice Mariana, también me planteo el comportamiento, digamos, societario. En las cárceles uruguayas, bajo la vigilancia del Estado, los homicidios son muchísimo más altos que en la calle. Y nadie se asusta por eso. Nadie se asusta. Entonces, ahí también hay un problema. A nadie le importan los presos. Tenemos 15.000 presos. Entran 30 por día, salen 23, o al revés, entran 23 y salen 30, pero digamos, básicamente la tasa de reemplazo entre los que salen y entran es la misma. El 70%, y esto está medido ahora, antes no se medía, pero el 70% reincide. Quiere decir que de esos 30 que salen, el 70% va a reincidir. ¿Por qué va a reincidir? Porque salen los presos y no tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo vemos todos los días en las calles. O sea, esto es, nadie lo puede discutir. Yo invito a cualquiera que quiera ir a donde están los refugios, donde la gente hace cola para entrar y donde vos me dijiste que había hasta listas negras. Listas negras dentro de los refugios. ¿Quiénes entran y quiénes no? Yo vivo en Parque Rodó, la otra vez tuvimos una reunión con el comisario de la Quinta, que es una persona muy formada y con una seguridad increíble. Yo quedé muy impresionado. Y bueno, una de las cosas que nos contó era que los propios refugios tienen listas negras, porque si alguien hace uso del refugio y adentro del refugio
genera problemas, entra con armas blancas o con droga, es expulsado y pasa a una lista negra. Entonces, el refugio le da cobertura no a toda la población, sino que hay una población que va a quedar sistemáticamente afuera, que es la más violenta y que puede ser la que está vinculada a los delitos. Claro. Porque la gente que va a los refugios no necesariamente. No necesariamente. No, es gente que está en una situación muy dramática, que se necesitan políticas públicas para ayudarlos a salir de esa situación, pero no necesariamente están vinculados con el problema de la seguridad. Claro. La población que vive en la calle y estaría vinculada con el problema de la seguridad está relacionada con estas listas negras, que estaría bueno saber cuántos son. Sí. Mi primera pregunta es si el MIDES tiene una cuenta, porque si es cada refugio que lo hace por separado, autónomo. Claro. Pero ahí hay un volumen de gente que es un problema y que convive en los barrios, ¿no? Con todos nosotros. Claro, pero en el interior ocurre algo parecido. En el interior ocurre algo parecido en menor escala. En menor escala. La escala es mayor acá, pero lo que ocurre es que esa gente que salió de la cárcel, que no tiene a nadie, no lo recibe nadie, no tiene un familiar, nadie, vuelve a delinquir porque por lo menos dentro de la cárcel tiene un plato de comida. En la calle, afuera, y ahora que viene el invierno, van a volquetear, como le llaman ellos, a revolver en la volqueta y no encuentran comida y se frustran porque les generó dentro de la propia cárcel también una violencia importante, porque vivieron situaciones violentas también, y se frustran y atacan a Doña María, a cualquiera, no importa. Entonces vuelven a delinquir. Entonces ahí hay un problema. Si no atacamos ese problema también, sumado a el consumo de sustancias y todo eso, que genera todo un problema. Sí. Un problema yo no soy grave, un experto en este tema, pero si yo tuviera que poner un orden como un ciudadano más, mi mayor preocupación no está en la población que está en la calle, ni en estos presos que salen y vuelven a entrar. Me parece como que el problema está en los dos niveles del narcotráfico, ¿no? En las bandas que operan y que bueno, me da la impresión como que todavía al Estado uruguayo le falta una estrategia, ¿no? Ahora, yo agrego otro elemento, no es una sociedad más violenta la nuestra hoy. Creo que todos nos enteramos del episodio ayer que terminó con una persona apuñalada en un conflicto que se dio entre mascotas, ¿no? Hoy en Villa Dolores matan a una persona de 41 años para robarle el auto. Para robarle el auto. Es tremendo. Un incidente que se da con un perro y un gato, una discusión, o sea, yo no sé hasta qué punto también nosotros, más allá de todos estos episodios que estamos hablando de inseguridad, nos hemos convertido, ¿no? En personas quizás más violentas, o lo que preocupa aún más, resolver algunos conflictos a través de la violencia. No sé cómo lo ven eso ustedes. Yo tengo como un matiz con algo que dijo Daniel. Es cierto que, obviamente, para las políticas y para pensar las políticas hay temas que son más importantes que la situación de calle, pero lo quiero atar con esto de la violencia, porque para mí el tema de la gente en situación de calle es sumamente delicado, porque está atravesado como por muchos niveles. Hay una cosa que es la gente en situación de calle y la degradación que sufre esa gente. Hay un tema que tiene que ver con la ciudad y con lo colectivo. Yo me acuerdo que hace un tiempo nos encontramos en la parada, hicimos todo el camino del ómnibus juntos y el tema fue la gente en situación de calle, que llega un momento que no podés más, digamos. Claro, pero lo que pasa es que en el sentido de la seguridad y del impacto que genera en la gente, yo digo que el narcotráfico genera un impacto más dramático y que provoca mayor inseguridad y sensaciones de mayor miedo y temor que la gente que vive en la calle. Porque la gente que vive en la calle, hay gente que no es violenta. Algunos consumen, nos puede parecer violento que estén consumiendo a veces pasta base a plena luz del día, pero en general no es el pero está empezando a haber una espiral, ojo, está empezando a haber una espiral de pero eso. No, porque yo en realidad mi razonamiento iba por el tema por el lado de la violencia. Yo decía que es muy complejo, porque vos tenés que... la principal víctima de la situación de calle es quien está en situación de calle, ¿no? Pero por otro lado, hay una cosa que es muy hostil con el resto de la sociedad, que es esto del ver la gente tirada,
el olor que hay en la ciudad, esquivar caca humana, es una cosa muy, muy hostil, que por supuesto no están en primer orden de prioridad frente a lo que es la persona en situación de calle, pero que va generando ahí un caldo de cultivo, de enojo. Un desánimo. Y hay como una invisibilización de esa gente, y después pasamos como ya también a la hostilidad. No nos olvidemos que en este país han prendido fuego viva a gente en situación de calle. Les pegan con un bat de béisbol, o sea, hay una violencia hacia ellos. Entonces ahí se genera todo un caldo de cultivo que me parece que abona a esta idea de la violencia social, que tiene muchísimos más componentes. Nilia el otro día hablaba de la espectacularización de la violencia y el rol que juegan los medios de comunicación. Hay algo de eso, seguro que hay algo de eso, la estigmatización del pobre. Hay algo como de que se va rompiendo el entramado social, se viene rompiendo hace muchos años, no es una cosa solo de este gobierno, además, se viene rompiendo el entramado social fuertemente, y es la cosa del individualismo, bueno, es el capitalismo llevado a su... Puro y duro. Sí, claro, es eso, aunque nadie lo quiera nombrar así, es el Bueno, pero sistema. A ver, también es cierto que a nivel local hay redes de vecinos, hay clubes deportivos, asociaciones, Sí. gente que trabaja, ollas populares que dan de comer, o sea, Uruguay tiene un entramado, no somos una suma de átomos, y me parece que también hay que apostar a esa dimensión. Esa dimensión puede dar otra perspectiva de cómo mirar, cómo tener otros ojos para mirar la ciudad y entender los problemas, ¿no? Sí, yo digo que se está rompiendo, no digo que no exista. Esas organizaciones, bueno, quedan evidentes en la pandemia. Hubo una muy fuerte puja en la pandemia entre las organizaciones sociales y la idea del gobierno de Está lo bien, que debería pero las organizaciones suceder. sociales brotaron, se organizaron, Sí. estuvieron allí. Y yo creo que eso es como un límites contrapeso, también. ¿no? Un contrapeso a esta idea de que, bueno, de que estamos solos, que somos individuos, que nos lleva la corriente. Y en aquellos lugares donde los vecinos están organizados, donde hay digamos, una actitud colectiva, cooperativa, me parece como que las cosas se comprenden, se entienden y se viven de otra manera, ¿no? Entonces me parece que la política, el Estado, el gobierno, las intendencias, todos deberían apoyar y fortalecer ese entramado, ¿no? Sí, es como un entramado de resistencia, ¿no? A esta mirada más, digamos, más dramática, ¿no? de la situación, ¿no? Claro, pero yo diría justamente lo que vos decís. Hay un entramado social, gente en los barrios, organizaciones sociales, en los clubes, ollas populares, pero hay un problema con eso. ¿Y cuál es la respuesta del sistema político? Se pelean por 300 o 400 personas más o menos que tuvieron durante el último quinquenio, que duermen afuera o duermen adentro. Es decir, yo no quiero que se peleen por los 500, no quiero que se peleen por números. Yo quiero que busquen soluciones alternativas para que esa gente que uno la ve que a las 10 de la mañana se está despertando y saliendo de adentro de un sarcófago envuelto en nylon, están todos tirados. Yo vivo en el centro, en la Ciudad Vieja, y están a lo largo como es de las cuadras, están tirados uno al lado del otro, duermen ahí. Hace poco hubo una imagen, un videíto que se tornó viral de una pelea que hubo a las 4 de la mañana en 18 de julio y Andes con un Taxista. Entre un taxista. Un omnibusero ¿Y cuál fue la reacción, digamos, en las redes de todo eso? Que viene el taxista, él podría ser el ministro del Interior. A mí me dio mucha pena, me dio mucho dolor ver eso acá en Montevideo. Es decir, no estoy acostumbrado a eso, no estamos acostumbrados. Nos tiene que interpelar eso. Lo que pasa que, como dice Mariana, es cierto. Todo eso
lo ves todos los días, te pasa todos los días, te va limando la sensibilidad. Estamos limados esa sensibilidad. Por supuesto que ya no vemos a la gente que está ahí tirada, que no tiene dónde vivir y que se creen que está viviendo en libertad y no están viviendo en libertad. No están viviendo en libertad, pero creen que sí. Es una falsa libertad la que tienen. Hoy yo les leí ahí en la radio, en la oficina, un parrafito de una entrevista de La Diaria de principio de mes a Andrea Vigorito. Y Andrea Vigorito establecía el 2013 como un año clave para un tema que es esto de ella decía algo así como que el gobierno, que en ese momento era del Frente Amplio, frente al discurso que se oponía a esto de las asignaciones familiares, las ayudas sociales, qué sé yo. Las transferencias económicas. Las transferencias, el gobierno cedió de alguna manera, hizo algunas modificaciones incluso, cedió y dio paso a ese discurso más individualista, más de que el pobre molesta y el que recibe transferencias queda estigmatizado. Ella en cierta medida lo que planteaba era ese traslado de la culpa a la persona vulnerable y cómo eso generaba cierta estigmatización. Exactamente. ¿No? Y a mí eso me sirve como disparador para decir que a mí me parece que hay una cosa que es que eso le pasó al Frente en muchos aspectos. Se dio su discurso de izquierda. Yo diría su discurso humanista. Humanista. Un discurso humanista. Está bien, yo no quiero decir de izquierda porque identifico con la izquierda. Pero viste que se prenden, aparecen pelos. Bueno, pero yo no, está bien. Lo identifico claramente con la izquierda, porque yo me considero de izquierda, entonces... pero bueno, no importa. La cuestión es que a mí me parece que el Frente no lo pudo sostener. En seguridad le pasó una cosa muy similar. Cuando José Díaz asumió, José Díaz fue tremendamente caricaturizado. El discurso de seguridad del Frente, de los inicios del gobierno, la ley de humanización de cárceles, fueron tremendamente caricaturizados, ridiculizados hasta el hartazgo. El discurso que tiene hoy el Frente no es el mismo. De hecho, si bien yo coincido que esto que hace este gobierno actual tiene más que ver con una política del Frente Amplio, también es verdad que entre Bonomi y José Díaz hubo diferencias, con Daisy Tourné en el medio, ¿no? Fue como haciendo más severo también su discurso el Frente Amplio. Lo que pasa es que el sistema político funciona de esta manera. Cuando vos tenés un problema, por más que tengas una mayoría parlamentaria, y la oposición golpea y golpea y golpea sobre ese clavo, tarde o temprano te tenés que hacer responsable, estoy hablando en nombre de los gobernantes, te tenés que hacer responsable y tenés que introducir cambios que tomen en cuenta la otra opinión. Perfecto. Yo creo que este gobierno actual, en ciertas maneras, sin ser explícito, lo hizo. Es decir, se dio cuenta de que hay una crítica dura, sobre todo a Heber. Cuando la calle saca a Heber, resuelve dos problemas, ¿no? Y me parece que al Frente Amplio con José Díaz y el interregno de Daisy Tourné, le pasó un poco eso, ¿no? Porque las cifras no iban bien. Y bueno, y hubo un giro. Lo que a mí me impresionó es que el giro duraba 10 años, ¿no? Porque pasaron dos gobiernos con el mismo ministro del Interior. Sí. Y eso fue... Con un montón de cuestionamientos. Eso es algo asombroso. ¿No? Nunca había ocurrido en la historia del Uruguay que un ministro del Interior estuviera 10 años, que recibiera 5 mociones de censura en el Parlamento. Récord de interpelaciones, además. Récord de interpelaciones y que el Frente Amplio no lo cambiara. A mí me parece que es cierto, como que Bonomi trajo una mirada mucho más de mano dura, trajo otras cosas buenas, pero trajo una mirada mucho más de mano dura que a la izquierda tradicional, histórica, se le ponían los pelos de punta. Lo cierto es que, bueno, ahora el Frente Amplio... Los famosos operativos de saturación, ¿te acordás? Lo que quiero decir es que si el Frente Amplio quiere ganar la elección, va a tener que ser claro en este punto. ¿Con qué Frente Amplio nos vamos a encontrar? Con uno parecido al de... En materia de política de seguridad. Sí. Uno parecido a aquel de José Díaz, uno parecido al de Bonomi,
o una etapa superadora que tenga un marco, un framework, como se dice habitualmente, un marco de trabajo y teórico mucho más amplio que incluye aportes de las dos experiencias y sobre todo de esta última experiencia de gobierno. Esa es la pregunta. Porque si no responde esa pregunta, ojo, porque en el 2019 la seguridad le costó votos. Le costó, sí. Igual, de todas maneras, ya desde la coalición ya están agitando el fantasma José Díaz. Están diciendo que bueno, porque se basan en la caricaturización que pero mencionó... te quiero decir, pero fíjate cómo lo que ya están planteando, ¿no? Aunque todavía no se conoce, no se sabe quién, porque en esto también tiene que ver quién va a estar al frente. Bueno, eso es clave, eso es fundamental. Bueno, está lindísima la charla, pero yo tengo que hacer una pausa. Perfecto. Hacemos la pausa y seguimos, ¿les parece? Dale, y volvemos a ese tema. Si vos decís. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Presentó AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Venía a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Estoy conversando con mis queridos compañeros Antonio Ladra, Mariana Contreras y Daniel Chasquetti. Estamos hablando de seguridad, ¿no? Bueno, hoy Antonio viene con un montón de documentos, entre ellos este libro, que tuve la posibilidad de conversar en su momento con Antonio aquí en Lado B, que habla de un montón de aspectos interesantísimos y bueno, tiene que ver también con la seguridad, al lado de activos, la presencia de Ugarteche, todo lo que generó Ugarteche. Un poco hoy Antonio también conversaba en el inicio del programa, de esa línea, ¿no?, que se había trazado en materia de seguridad, que después tuvo algunos cambios con este gobierno, con todo lo que generó Jorge Larrañaga. Hablábamos también de las políticas de Estado. Hoy Daniel hablaba de eso. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Políticas de Estado en materia de educación, de seguridad, lo que intentó liderar Sanjurjo. Recuerdo a Tabaré Vázquez, ¿no?, con aquellos diálogos de seguridad. Orsi, por ejemplo, hace unos días escuché que dijo, bueno, hay que pensar en políticas de largo plazo que trascienda un gobierno. Eso está presente. Después, en los hechos, es muy difícil poder verlo. De hecho, vos hacías referencia a esto, Antonio, ¿no?, de cómo Larrañaga, incluso nombrando a los jefes de policía, cambió la impronta. Totalmente. Prácticamente. Fue por otro lado, ¿no? Fue por otro lado, sí. Fue por otro lado. Y de hecho lo que ocurrió es que quienes llegaron en la gestión de Larrañaga, ya no queda nadie, prácticamente quedan 8 jefes de policía. Fueron jefes de policía nombrados a dedo, absolutamente. Y así fue porque hubo grandes problemas, desde maquillaje de cifras, corrupción policial, es decir, una cantidad de cosas que afectaron la gestión misma. El caso Astesiano. El caso Astesiano también, bueno, ni que hablar, ¿no? La cúpula, ¿cómo es de la jefatura de policía de Montevideo. Pero cuando se habla de las políticas de Estado referente a la seguridad, de alguna manera acá la hubo. Y justamente fue en este gobierno, que se rompió, que empezó en la última etapa, por lo menos para droga, en la última etapa del gobierno de Lacalle Herrera, con Juan Andrés Ramírez como ministro. Allí se empieza a formar un equipo, que estaba el doctor Lanzón, en el Ministerio del Interior, lo llevó Juan Andrés Ramírez, que llamó a Roberto Rivero, que era colorado, y allí se arma un equipo. Después viene la campaña electoral y eso se desarma. Y luego vienen los sucesivos gobiernos y se mantuvo hasta el gobierno de Jorge Valle, cuando echan a Roberto Rivero de la Dirección Nacional de Policía. Y ahí estaba ya la Llera, estaba Ugarteche. La decisión que tienen que tomar es, bueno, ¿nos plegamos a Rivero o seguimos con esta impronta que ya había? Tomaron la decisión, creo yo, sabiamente, de seguir con esa línea. Y se continuó durante los gobiernos del Frente Amplio, a pesar de las dificultades de relacionamiento que podía haber y las desconfianzas que podía haber entre la policía y un gobierno de izquierda. Claro. ¿No? Y el que articuló todo eso fue Ugarteche, justamente. Porque imagínense ustedes, Jorge Vázquez, el hermano del presidente Tabaré Vázquez, un hombre que había estado preso
que estaba en un grupo en aquella época subversivo, que fue combatido por la policía. Se encontraban nuevamente con aquellos con los cuales había peleado, se encontraba y ahora en otra situación. La desconfianza era muy grande. Sin embargo, tuvieron que abatir esa desconfianza porque ahora había cambiado el panorama. Y eso se logró, más allá, con problemas, todos los problemas que se pueden generar políticamente que hubo, y en este gobierno, con esa decisión que tomó, esa decisión voluntarista, vuelvo a reiterar, de que esto lo arreglamos así. Sí, con su frase, ¿no? De hay orden de no aflojar. Hay orden de no además, aflojar, ¿no? Esto lo sacamos de taquito. De taquito no sacás nada. Acá necesitas, de alguna manera, componer, yo qué sé. Bueno, y ahora yo creo que se retomó eso, pero creo, desde mi punto de vista, que se perdió ese periodo, ¿no? Ahora, Daniel, ¿vos Lo creés que pasa es que sí, una política de Estado supone sacar de la agenda pública el problema, como arena de discusión, de competencia. Y estamos lejos de eso, ¿no? es importante, en sí. la medida en que es un problema que la gente lo ve, estamos lejos de eso. Yo pongo dos ejemplos, ¿no? En el 2016 Tabaré Vázquez llamó un diálogo de todos los partidos. Fueron todos los líderes, salvo la calle Pou. La calle Pou no fue, mandó en su lugar a Luis Alberto Heber. Y tuvieron como 18 reuniones y están las actas, estaban colgadas de la página de presidencia, luego fueron bajadas, pero bueno, ahí estaba Juan Andrés Roballo, que la otra vez le pregunté, y bueno, efectivamente las reuniones fueron productivas, se escribieron proyectos de ley, pero luego esos proyectos de ley no se aprobaron en el Parlamento por distintas razones. En este periodo lanzan también un diálogo, lo encabeza Sanjurjo, vienen los partidos, traen sus propuestas, luego cuando se hace un resumen de las propuestas, que incluye propuestas del Frente Amplio, luego el Frente Amplio no se las vota, Cabildo no se las vota. Entonces me parece como que estamos un poco lejos, porque yo creo que porque los partidos están percibiendo que se puede ganar votos con este tema. Y de hecho fue así, ¿no? Y de hecho es así. Entonces me parece a mí que bueno, lo que tendríamos que hacer es, por lo menos desde los medios de comunicación, la academia, desde la sociedad, es tratar de comprender que este es un tema que va más allá de un resultado electoral, ¿no? Es interesante. Y ahí, Arrojo, tengo que cerrar. Me queda 30 segundos, Mariana. No, estaba pensando en Pobre realidad Mariana. como en un nivel como más abajo en la articulación necesaria entre las diferentes instituciones, ¿no? Para este tema. Ver lo que ha hecho el Mides en los barrios, ha hecho, no ha hecho, las intendencias, la plata que se destina, el presupuesto que se destina a instituciones, no hablamos mucho de lavado de activos, ¿no? Pero todo eso, clave, aparte, en esta que historia, después no hay gente que pueda trabajar ese tema porque no hay plata. Algunas medidas también que se han tomado JUTEP. que van como, bueno, la Sí, JUTEP, la la Secretaría, SENACLAF, hay un montón de aspectos ahí también. Sí, no hay ninguna salida que no pase, por lo menos seria, que no pase por fortalecer las estructuras institucionales. Otorgar más recursos, con ¿no? la Secretaría de Lavado de Activos, la JUTEP, el Poder Judicial y sus las fiscalías especializadas. Sus fiscalías especializadas. Pero para eso requerís La plata. ley Eso se requiere de plata. financiamiento de los partidos. Bueno, Otro hay un punto, montón de y temas. ese es un punto. Tiraste un montón de Y temas algunas ahí. figuras legislativas, legales, que todavía no tenemos. Oye, tiraste un montón de preguntas interesantes que me gustaría retomar más adelante. Por ejemplo, dijiste, ¿no? Si gana el Frente Amplio, ¿quién será el ministro? ¿Cuál será la visión de seguridad del Frente Amplio? La que estaba vinculada a José Díaz, la de Bonomi, una nueva. ¿Qué pasa si gana Álvaro Delgado? ¿Será Martinelli el ministro? No fue elegido Martinelli, como tampoco fue elegido inicialmente Heber. Heber estaba en el Ministerio de Transporte. Hay un montón de preguntas. Y eso que decías, Daniel, van a tener que responder los partidos. Van a tener que responder los distintos precandidatos que van a hacer en materia de seguridad. ¿La seguimos en otro momento? Sí. ¿Les parece? ¿Te quedó algo a vos ahí? No. Sí. Se me va el Dale, programa. Mariana, dale. Nos quedó corto el programa. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.